Doctor, creo que ya podemos ir comenzando. Ok, muy bien. Buenas noches, alumnos. Eh, Ante todo, me disculpo por no haber podido estar con ustedes ayer presencialmente por temas ajenos a mi voluntad. Así que tenemos la fortuna de podernos, a través de la virtualidad, completar los dos temas que tengo yo separado para ustedes, ¿no? Uno es cáncer de vejiga, que es lo que vamos a hablar en primera instancia, y el otro es cáncer de testículo. Si hubiera en el transcurso de lo que voy a conversar en los próximos minutos alguna duda, alguna pregunta, algo que quede en el aire, me pueden interrumpir en el momento que ustedes desean, no hay ningún problema, o si desean lo reservamos para el final de esta parte y luego respectivamente para el final del otro tema que es cáncer de testículo, ¿sí? Empezaremos con cáncer de vejiga entonces. La primera manifestación del cáncer de vejiga es la presencia de sangre en la orina, a eso le llamamos hematuria. En el 80-85% de los casos esta hematuria es visible, vale decir es macroscópica. Sin embargo, puede haber hasta un 15 o 10% de casos en los cuales la hematuria se manifiesta únicamente a través de un examen de orina a nivel del sedimento urinario, a esto le llamamos hematuria microscópica. Otro de los síntomas que pueden tener los pacientes con cáncer de vejiga, sobre todo cuando ya tienen cierto grado de avance, no en la etapa tan inicial, puede haber algún leve dolor suprapúbico, ganas más frecuentes y urgentes de querer orinar y de repente alguna sensación de tenesmo vesical. A eso le llamamos síntomas de tipo de almacenamiento, ¿bien? En general, recordar que tanto la hematuria como estos síntomas irritativos son los más frecuentes en un paciente que presenta cáncer vesical. Más tardíamente, el paciente puede tener dolor lumbar, baja de peso, pérdida ponderal o dolores óseos que se ve en un 10% de casos y esto está asociado a etapas bastante más avanzadas de la enfermedad y sin duda alguna con pronósticos sombríos, porque el cáncer de vejiga es o tiene una muy alta tasa de mortalidad si es que no se trata adecuadamente o a tiempo, ¿sí? Entonces el paciente que tiene hematuria llega al consultorio del especialista, en este caso el urólogo, y nosotros luego de hacerle una anamnesis adecuada, bastante prolija, tenemos que solicitar algunas pruebas de laboratorio. Análisis de orina para confirmar que precisamente hay sangre en la orina, ya sea macro o microscópica, estudios de laboratorio para ver cómo está el nivel de hemoglobina del paciente, cómo están sus factores y sus procesos de coagulación, ver cómo está la función renal, entre otros, así como estudios de imágenes. Dentro de ellos, la prueba de imagen ideal es hacer una tomografía abdominopélvica con contraste que sea trifásica, es decir, que tenga la fase sin contraste, la fase contrastada de la vía urinaria y la fase excretoria, donde voy a poder dibujar todas las cavidades colectoras, uréteres, vejiga, de tal manera que podamos detectar a través de este estudio, que le llamamos también uroten con contraste, cuál es la causa del sangrado que tiene este paciente. Pero sin embargo, todo paciente que tiene hematuria debe someterse a un procedimiento llamado uretrocistoscopía. Este es un procedimiento endoscópico ambulatorio con anestesia local, por lo general, en casi todas las instituciones donde podemos visualizar internamente cualquier alteración o en general toda la anatomía interna de la vía urinaria inferior, vale decir, tanto de la uretra como de la cavidad de la vejiga, y en esas circunstancias vamos a poder determinar si es que allí está localizada la causa del sangrado. Esta uretroscopía, en el caso de los tumores de vejiga, nos va a permitir demostrar la presencia de uno o más tumores. Es importante que ubiquemos en qué parte de la vejiga están estos tumores, qué tamaño tienen, qué aspecto, si es que son papilíferos a manera de un helecho, o son sólidos, o tienen ambos componentes en su conformación. Ver el tamaño de los mismos, si es que la base de implantación del tumor es pediculado, como si fuera un arbolito con su tallo, o si es que tiene una base ancha de inserción, porque de esas características va a depender el pronóstico del paciente.
Ya hemos hecho el diagnóstico a través de estas pruebas, fundamentalmente de la uretrocistoscopía, que nos ha permitido diagnosticar la presencia del tumor en la vejiga, y lo que tenemos que hacer es un estudio de estadiaje, y este estudio lo hacemos, como le digo, con la tomografía. En esta imagen tomográfica del área pélvica podemos ver áreas de engrosamiento de la vejiga, que normalmente tiene 3 milímetros de grosor cuando está distendida, pero también podemos ver lesiones exofíticas que crecen hacia el interior de la vejiga, vale decir endoluminales, y que captan contraste. Entonces, sin lugar a dudas, estas imágenes tomográficas corresponden a un cáncer, un tumor vesical. ¿Bien? Otras imágenes más groseras, más grotescas, en las cuales incluso se puede ver que el borde del tumor ya sobresale y sobrepasa los confines de la vejiga y puede estar afectando lo que es la grasa perivesical. Igual acá, otras áreas de engrosamiento de la vejiga que de hecho nos hace prever que tenemos un tumor vesical que ya sin duda alguna lo hemos visto a través de la uretrocistoscopía. Pero esta prueba nos permite determinar si es que hay alguna metástasis, una diseminación del tumor hacia los ganglios pélvicos, hacia los ganglios ilíacos internos, externos, o incluso si es que hay alguna metástasis ganglionar retroperitoneal o visceral. Pero a nivel pélvico, la tomografía nos permite ver si es que el tumor está únicamente confinado al interior de la vejiga o si es que ya está rebalsando los límites de la vejiga y afectando a la grasa perivesical. Otras imágenes, como pueden ver, imágenes algunas más grotescas que otras, pero que nos permiten determinar el estadio de la enfermedad. Esta neoplasia, me refiero al cáncer de vejiga, es la cuarta neoplasia más común en los varones. Son más de 80.000 casos nuevos anualmente en estadísticas norteamericanas. Siempre hay una relación de mayor frecuencia en hombre con mujer que va de 3 a 1, y se considera que desde el punto de vista estadístico, 1 de cada 26 varones va a poder tener un cáncer de vejiga a lo largo de la vida y 1 de cada 87 mujeres. Es decir, es más frecuente, como ustedes se dan cuenta, en los varones. ¿Bien? Factores de riesgo, por lo general es el tabaco. Es el principal factor de riesgo conocido. Sin embargo, hay otros factores que están asociados a exposición a ambientes ocupacionales. Por ejemplo, personas que trabajan en zonas o en fábricas o en industrias que están relacionadas con pinturas, con tintes, como los de los textiles, pinturas como los que se utilizan para las pinturas de las viviendas, o personas que trabajan en la industria del petróleo están asociados a mayor posibilidad de tener cáncer vesical. Hay otros factores, como el caso de infecciones urinarias crónicas y repetitivas, sobre todo en las mujeres, es un factor de riesgo para cáncer de vejiga. El haber sido sometido a radioterapia pélvica, de repente por un tumor de próstata o de colon o de útero, entonces eso también predispone a que esa vejiga ha sufrido efectos de la radiación y con el tiempo puede desarrollar un cáncer vesical. De hecho, las personas que tienen cálculos en la vejiga por meses o años y no lo tratan, no se le da el tratamiento oportuno o adecuado, pueden desarrollar cáncer vesical por un fenómeno de irritación. Se ha visto que las personas que tienen familiares con cáncer de vejiga tienen el doble de riesgo de poderla desarrollar, y está asociado también con el hábito de consumir poca cantidad de frutas o verduras y de no hidratarse adecuadamente. ¿Bien? Entonces, los principales factores de riesgo son los que estamos comentando, y además en lo que se refiere a pinturas, tener cuidado con los colorantes o tintes que se utilizan para el cabello, por lo general en damas, aunque los varones también a veces se tiñen el cabello, y pinturas que están en relación, o colorantes que están en relación a la industria del calzado también. ¿Bien? Entonces, ¿cómo manejamos el cáncer de vejiga una vez que lo hemos detectado? Tenemos que hacer una resección transuretral, que es la cirugía que nos va a permitir extraer el tumor, el o los tumores que hayan dentro de la vejiga,
con una resección tanto de la parte exofítica, como pueden ver en la imagen, como con una muestra de la base de implantación del tumor. Esto es con la finalidad de ver qué tan profundo es el tumor dentro de esos 3 milímetros en promedio de grosor de la pared de la vejiga. Entonces, muy fácilmente el tumor puede invadir en profundidad y puede atravesar esos 3 milímetros de la pared vesical y conferir un tumor bastante agresivo. ¿Bien? Este procedimiento se hace con un equipo que se llama resectoscopio, que puede ser de modalidad eléctrica bipolar o monopolar, o puede hacerse también con láser de alta frecuencia, holmium o incluso láser thulium, pero eso es para lesiones que no son muy grandes o lesiones que no pasan de los 3 centímetros y que no pasan de 2 o 3 lesiones dentro de la vejiga. Pero si tenemos lesiones bastante más abundantes, se lleva a cabo con este instrumento que es el resectoscopio. ¿Bien? Entonces la resección, durante el momento de la resección, nosotros tenemos como urólogos que extraer todos los tumores que sean visibles dentro de la vejiga. Cualquier área sospechosa que tengamos dentro de la vejiga debemos también extraerla y tomarle una biopsia y en frascos separados remitirlas al patólogo para que nos determine la naturaleza histológica de dicha lesión. Y al finalizar, como al empezar el procedimiento, debemos hacer una palpación bimanual, es decir, palpar con una de nuestras manos el abdomen del paciente, el bajo vientre, y con la otra mano examinar, hacer un tacto o vaginal o un tacto rectal para ver si es que no ha quedado una masa palpable en esa parte del vientre que nos hace ver que el tumor está por fuera de los confines de la vejiga. A eso le llamamos ya un estadio 3 que le confiere al paciente un peor pronóstico. Entonces, una vez que hemos hecho la resección transuretral, nuestra principal misión es clasificar el cáncer de vejiga. El cáncer es de 2 tipos. Cáncer de vejiga no músculo invasivo, es decir, que tiene una base de implantación que solamente compromete o el urotelio o el tejido conectivo que está por debajo del urotelio, o es un tumor que tiene una base de implantación que va más allá y que ya llega al músculo o lo sobrepasa, llegando a la grasa incluso perivesical, atravesando y rompiendo la serosa de la vejiga. Entonces tenemos 2 grupos, el músculo invasivo y el no músculo invasivo. ¿Y por qué es importante determinar esto? Porque el cáncer de vejiga es una enfermedad sin duda alguna bastante agresiva y si tenemos un cáncer de vejiga en una etapa inicial, esto nos va a permitir tomar medidas terapéuticas para preservar la vejiga, porque el tumor todavía va a estar en etapa inicial, incipiente, con muy probablemente baja tasa de mortalidad y un buen pronóstico para el paciente. Pero si tenemos una neoplasia ya músculo invasora, tenemos que ser más agresivos porque esta enfermedad es mucho más mortal y eso nos obliga a ya no poder preservar la vejiga, sino tenemos que extraerla o extirparla quirúrgicamente, como vamos a ver ahora. Entonces, digamos, esto es un tumor de vejiga no músculo invasivo que se ve endoscópicamente como un helecho. Aparentemente tiene una base de implantación discretamente ancha, pero es una lesión única. No deben ser más de 3 lesiones para que sea no músculo invasivo. Ecográficamente se puede ver, como ustedes ven esta imagen acá, una imagen tumoral, que si se le hace Doppler, sin duda alguna va a colorear de azul y rojo, lo que demuestra que tiene buena irrigación. Y tomográficamente se puede ver una lesión que es diferente a esta, este es otro tumor de vejiga, por si acaso, no es lo mismo. En la cara anterior de la vejiga, una lesión tumoral pequeña, única, que capta contraste. Esto entonces sería una etapa inicial de la enfermedad. Pero podemos tener lesiones ecográficamente mucho más grandes, histoscópicamente mucho más groseras, con patrones sólidos, con bases de implantación bastante anchas. Es decir, estas imágenes
ya nos hacen pensar que este tumor raramente puede ser no músculo invasor, sino más bien atraviese la pared muscular e incluso hasta la grasa perivesical, que tiene traducciones tomográficas como lo que pueden ver ustedes acá en la imagen superior izquierda de la presentación. Entonces, este es un cáncer de vejiga músculo invasor. Sin duda alguna, a estos pacientes igual hay que ofrecerles una RTU y el patólogo es el que finalmente va a determinar el grado de profundidad, el grado de malignidad de la lesión. Entendamos que en todos los estadios, estadio 1 hasta el estadio 4 en azul, siempre el varón es el que tiene mayor frecuencia de esta enfermedad. Bien, sin embargo, la sobrevida que está en rojo es menor en las mujeres con respecto al varón, probablemente porque tengan en ocasiones menos acceso a la atención, a los servicios de salud, o probablemente que la neoplasia sea más agresiva en ellas, pero a un mismo estadio, las mujeres tienen discretamente menos sobrevida que el varón. ¿Sí? Estos tumores, al momento del diagnóstico, en el 70% de los casos son no músculo-invasores, antes llamados superficiales. 25% de los casos son músculo-invasores. Acuérdense de los cachorros en un primer lado y de la fiera en el segundo, por otro lado. Antes llamados infiltrantes o invasores, ¿no? Y en un 5 a 10% de los casos los pacientes al momento del diagnóstico pueden ser metastásicos, es decir, que el paciente ya viene con baja de peso, con dolor óseo, con metástasis probablemente en órganos, vísceras abdominales o incluso en pulmón. Hablemos primero con lo que respecta a los cánceres de vejiga no músculo invasivos. Si este es el grosor de la pared de la vejiga, que como les repito tiene 3 milímetros de grosor, yendo desde la mucosa, desde el urotelio, que son 7 capas, hasta la grasa perivesical. Entonces, los tumores no músculo invasivos son de 3 tipos. El carcinoma in situ, o CIS, que son tumores discretamente planos, bastante agresivos, pero que solamente están confinados al urotelio. El tumor TA, que es un tumor papilífero, ya se los voy a mostrar en imagen, pero que tiene una base de implantación que no sobrepasa el urotelio, y los tumores T1, o sea, carcinoma in situ, TA y T1. El tumor T1 es un tumor que también crece hacia el interior de la vejiga, pero que su base de implantación sobrepasa el urotelio e invade parcialmente el tejido conectivo suburotelial. Esos son tumores T1. Si este mismo tumor progresa en el tiempo, va a invadir el músculo, que es la capa subyacente al tejido conectivo suburotelial o subepitelial, a eso ya le llamamos T2. Y cuando este mismo tumor infiltra la grasa perivesical, rompiendo y sobrepasando la serosa de la vejiga, ya hablamos de tumores T3. Vamos a hablar en este momento de los cánceres de vejiga no músculo invasores. Estos, acá los pueden ver, con y sin contraste, ¿bien? Son tumores pequeños de poca infiltración, más que solo al urotelio, y en el 80% de los casos son tumores T1. Hay un 10 a 12% de casos que son tumores TA. Estos de acá son tumores TA, los que ustedes están viendo acá. Y carcinoma in situ es un 8% de todo el grupo de tumores no músculo invasivos. O sea, los más frecuentes son los tumores T1, es decir, estos de acá, que infiltran, la base tumoral infiltra hasta el músculo. Por eso que cuando hacemos la RTU, resecamos, extraemos toda la parte papilífera, toda la parte endofítica, y luego de haber extraído esa lesión y haberla evacuado del interior de la vejiga, se toman biopsias de esa base del piso o de la pared de la vejiga y se mandan por separado al patólogo para que nos diga el patólogo si en esa base tumoral, donde estaba el tumor, hay contenido de células malignas. Si es así, entonces
Estamos hablando de un tumor que compromete músculo, ¿sí? Y si no es así, estamos hablando de los tumores no músculo invasores. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de tratar a estos pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo? Número uno, hay que hacer la RTU para erradicar el tumor, pero tenemos que tomar medidas para prevenir o en todo caso, si no podemos prevenir, retrasar la recurrencia o la progresión. ¿Qué cosa es recurrencia? Que el tumor vuelve a salir y es más o menos de las mismas características, en profundidad y en malignidad, es decir, en grado de malignidad. ¿Y qué cosa es progresión? Que el tumor vuelve a salir, pero ya es más profundo que el anterior o es más agresivo, de mayor malignidad que el tumor que hubo previamente. Entonces, eso es recurrencia y progresión respectivamente. Entonces, estos tumores que son no músculo invasivos, aparte de extraerlos, tenemos que darles un tratamiento para evitar que vuelvan a salir y que si vuelven a salir no sean tan agresivos o más agresivos de lo que ya eran. Todo esto con la finalidad de ¿qué? De preservar la vejiga, para no tener que extraerle la vejiga. Imagínense una persona que viva sin vejiga, tiene sus bemoles, ahora se los voy a mostrar. Entonces, el objetivo es en estos pacientes ofrecerles tratamiento intravesical. Se le da una medicación dentro de la vejiga con la finalidad de que estos tumores no rebroten, no recurran o no progresen. ¿En qué casos damos tratamiento intravesical? Cuando tenemos tumores que son múltiples. Múltiples se refiere a que son 4 o más tumores en la vejiga al momento de hacer la resección. Cuando los tumores, el patólogo nos dice que son de alto grado de malignidad. Cuando el patólogo nos dice que el tumor infiltra la lámina propia o el tejido suburetelial, en otras palabras, cuando son tumores T1. O cuando el patólogo nos dice que hay carcinoma in situ en la muestra. Entonces, en esos casos, o si es varón y el tumor está en la uretra prostática, en esos casos tenemos que ofrecer tratamiento intravesical al paciente. ¿Para qué? Para prevenir recurrencia o retrasarla, o prevenir con mayor importancia que el tumor progrese, se haga más agresivo o más profundo. ¿Qué tratamiento intravesical tenemos? Podemos administrar dentro de la vejiga, disuelto con suero fisiológico o con agua destilada, dependiendo del caso, ya sea quimioterapia, es decir, es el mismo medicamento que yendo por vía sistémica endovenosa te produce náuseas, vómitos, caída de cabello, entre otros malestares. Esta medicación va a ir al interior de la vejiga, se diluye y se administra a través de la vejiga por medio de una sonda Nelaton, y este medicamento se le pide al paciente que no lo orine, que lo mantenga por un lapso de 1 hora, hora y media, y luego de eso ya lo miccione. En ese lapso que el paciente tiene el medicamento al interior de la vejiga, va a ejercer efecto quimioterápico con la finalidad de evitar que estas lesiones vuelvan a rebrotar. ¿Qué medicación disponemos? Gencitabina, 1 gramo, mitomicina C, que son los más usados. También se puede administrar doxorubicina o tiotepa. Pero eso es en cuanto a quimioterapia intravesical, pero también hay inmunoterapia intravesical. Y la inmunoterapia es con BCG, con la vacuna BCG, la misma que nos aplican en el brazo, en el hombro, al momento de nacer y antes de salir de alta de la maternidad. Pero es otra dosis. Entonces, en base a las características del tumor, es decir, qué grado de profundidad tiene, si es de alto grado de malignidad o de bajo grado de malignidad, si el tumor es papilar o es de aspecto sólido, si son 3 lesiones o menos o más de 3 lesiones, si el tamaño del tumor es menos de 3 centímetros o más de 3 centímetros, en base a esas características es que se van a establecer o en todo caso grupos de riesgo del cáncer de vejiga no músculo invasor. Tenemos 3 grupos. Entonces, una vez que hemos tenido el tumor, le hemos hecho la resección, vemos que el paciente es un paciente con un tumor de vejiga no músculo invasivo. En base a esas características que hemos conversado y que les acabo de comentar, que son estas de acá, al paciente lo tenemos que agrupar en un
en un grupo de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Cuando el paciente es de bajo riesgo, cuando es un tumor TA y grado 1 de malignidad, hay hasta grado 3, o sea, bajo grado de malignidad. O el tumor de repente es uno solo, uno no son múltiples, es un único tumor, pero es un tumor T1, es decir, que infiltra tejido suburotelial y de bajo grado de malignidad, o sea, grado 1. Ese es un bajo riesgo. Posibilidad de recurrir un poquito más que la tercera parte, pero no progresa ninguno y nadie se muere con este tipo de cáncer. Puede ser un paciente con un riesgo intermedio. ¿Cuándo es? Cuando es un T1 múltiple o es un TA con grado 2 de malignidad o un T1 con grado 2, pero uno solo. Si es más de uno, ya pertenece a un grado alto riesgo. Estos pacientes de riesgo intermedio progresan en un apenas 2%, recurren en un 45% y tienen poca tasa de mortalidad, como pueden ver acá. Pero los tumores que son de alto riesgo, que son la mayoría, son tumores T1, grado alto o grado 3 de malignidad, que además pueden tener carcinoma in situ, o sea, CIS asociado, recurren, es decir, rebrotan más de la mitad de los casos, progresan hasta un 15% y tienen una mortalidad cercana al 10%. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes una vez que los hemos operado y una vez que los hemos clasificado en uno de estos grupos? A los pacientes que son de bajo riesgo, tienen magnífico pronóstico, ya les había dicho que ninguno muere, la mortalidad es 0, entonces a ellos se les hace la RTU, la RTU es la resección transuretral, en el momento de la operación, terminando la resección de los tumores, se le aplica quimioterapia intravesical, es decir, acaba la operación, se le coloca la sonda vesical y luego de eso se le administra la medicación y se clampa la sonda para que el medicamento no se vaya por la sonda. Esto es, por ejemplo, mitomicina, o se le puede agregar, la otra opción es gencitabina. Se le mantiene ahí con la sonda clampada por un lapso de 1 hora, hora y media, y luego se abre la sonda para que el medicamento se vaya. Luego de ese tratamiento, al paciente se le hacen cistoscopía a los 3 meses y luego al año, con la finalidad de ver si es que no ha rebrotado ningún tumor. Y luego anualmente se hace una cistoscopía de control. ¿Qué hacemos con los pacientes que son de riesgo intermedio? Estos pacientes sí tienen riesgo de recurrir tempranamente, es decir, antes de los 6 meses. A ellos igual les hacemos RTU, como a todos los tumores de vejiga. Le aplicamos quimioterapia al momento de la operación, también. Y luego de la operación, le administramos también quimioterapia nuevamente, pero por un lapso que va de más o menos 1 año. La otra opción, si no disponemos de quimioterapia para administrar intravesical, le administramos BCG, es decir, inmunoterapia por 1 año. Esta administración se hace en 2 sesiones o en 2 ciclos. Un ciclo es llamado inducción de mitomicina C, en este caso, que se aplica una vez a la semana, una vez por semana se aplica dentro de la vejiga durante 6 semanas, o sea, mes y medio. Y luego de ese periodo, el mismo medicamento lo vamos a administrar una vez al mes, hasta llegar a cumplir 1 año de este tratamiento. Esa es la opción cuando utilizamos quimioterapia intravesical. Cuando utilizamos BCG, el tratamiento difiere un poco. Se administra el BCG una vez por semana durante 6 semanas. A eso es la misma etapa de inducción, es la misma que para la quimioterapia. Pero luego, en la etapa de mantenimiento, ahí sí varía. El BCG se aplica una vez a la semana por 3 semanas, o sea, 3 dosis, una semanal de BCG a los 3 meses, 3 dosis más a los 6 meses y una tercera y última dosis de 3 dosis más al año. O sea, a los 3 meses, a los 6 meses y al año. 9 vacunas o 9 instilaciones en total. ¿Bien? Entonces, de esa manera se administra el BCG. ¿Qué pasa cuando tenemos tumores de alto riesgo, que como les repito, son los más frecuentes? Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que es de alto riesgo es estar seguro que es un paciente de alto riesgo y no
que es un tumor músculo invasor, es decir, del otro grupo. ¿Y qué cosa hay que hacer? Una RTU nuevamente a la segunda o sexta semana de la primera operación. Por más que estemos seguros que le hemos limpiado el tumor, por más de que estemos seguros que la vejiga está limpia, tenemos que volver a hacer una nueva resección tipo biopsia de la base donde estaba implantado el tumor para que el patólogo nos confirme o nos reconfirme que en esa vejiga, en esa base, en esa raíz, entiéndase, no quedó vestigio de tumor, porque puede ocurrir hasta en un 20% de casos. Y si fuera el caso que yo hago una resección entre 2 a 6 semanas después de la primera operación y el patólogo me dice que hay tumor, entonces el paciente pertenece al otro grupo y ahí hay que hacer una cirugía de exéresis, de extracción, de extirpación de la vejiga. Pero si no es así, entonces a este paciente de alto riesgo le damos BCG, únicamente BCG. Acá ya no se da quimioterapia, acá únicamente se da BCG para los pacientes que son de alto riesgo. ¿Qué hacemos? Le damos BCG una vez a la semana, por 6 sesiones, y la etapa de mantenimiento se lo damos por 3 años. ¿Cómo así? A los 3 meses, perdón, a las 3, sí, efectivamente, a los 3 meses, luego de la etapa de inducción, que dura 1 mes y medio, a los 3 meses le ponemos 3 dosis, una semanal, a los 6 meses también, al año también. Esto es, hasta ahí es igualito que los tumores de riesgo intermedio. Pero vamos a continuar con una sesión semestral, o sea, cada 6 meses, hasta completar 3 años, es decir, 2 años más. Entonces, en estos casos de tumores de alto riesgo, aplicamos únicamente BCG por un periodo de hasta 3 años. Y antes de cada administración hay que hacerle una cistoscopía. Por eso que los controles se hacen a los 3, 6 meses, año, año y medio, 2 años, 2 años y medio y 3 años. ¿Con qué finalidad se hace una cistoscopía? ¿Con qué finalidad se hace Papa Nicolau en orina? Para estar seguros que no ha habido ningún rebrote en el tumor. Porque si fuera así, hay que volver a empezar de cero, volver a hacer RTU, ver si es músculo invasivo o no músculo invasivo y volver a administrar el tratamiento intravesical. Entonces, ¿en qué casos hay que volver a hacer resección? Esto siempre es pregunta de examen. ¿En qué casos un paciente con cáncer de vejiga lo tengo que volver a operar, a pesar de que lo he operado ahora poquito, a pesar de que lo he operado hace un par de semanas o un mes? Cuando hay más de 3 tumores, o cuando estos tumores que he operado son más de 3 centímetros, o cuando estos tumores no los he podido extraer en su totalidad, o si los opero y el patólogo me dice que son de alto grado, es decir, grado 3, o que el patólogo me diga que son tumores T1. Acordémonos que T1 son aquellos tumores que infiltran el tejido o subepitelial. O que el patólogo me diga, ¿sabes qué? Mira, me has mandado el tumor, pero no tengo músculo en la muestra que me has mandado. En otras palabras, me está diciendo que no he hecho una resección lo suficientemente profunda como para enviarle músculo y que el patólogo pueda ver si en el músculo hay tumor o no. Entonces, eso me obliga a volverlo a operar al paciente. O sea, hacer una nueva resección. ¿Bien? Entonces, para acordarnos y para que quede claro que en los pacientes que son de alto riesgo, BCG es la única opción de tratamiento, porque cuando comparamos BCG con mitomicina, doxorubicina, tiotepa, que son quimioterápicos, el beneficio es menos de la mitad comparado con el BCG. Entonces, BCG lo utilizamos para pacientes de alto riesgo y también para pacientes de riesgo intermedio, en los cuales se puede utilizar quimioterapia, pero no quimioterapia para los pacientes de alto riesgo. ¿Bien? Y hablando de inmunoterapia, que es el BCG, ahí utilizamos diferentes cepas en base a los estudios de Almerguerín, ¿no? Y hay cepas que se elaboran, que se producen en diferentes países del mundo. Los más cercanos acá en Argentina, en Brasil, producen su propia cepa. Hay industrias farmacéuticas que producen la cepa del BCG vivo atenuado. ¿Sí?
A nosotros nos llegan las cepas usualmente americanas, que es la cepa TAIS. Pero al aplicar BCG dentro de la vejiga del paciente, tiene sus bemoles, tiene efectos secundarios. Pueden provocar síntomas de cistitis, pueden provocar hematuria muchas veces, y raramente pueden dar artritis o baja de apetito o cefalea. Y afortunadamente, dentro de los efectos mayores, eh, estos son bastante bajos, pueden presentarse hasta en 1 a 3% de los casos sepsis por BCG. Digo afortunadamente porque es una situación muy delicada tener pacientes con este tipo de complicación considerada mayor por la administración de BCG. Pueden haber infecciones pulmonares por tuberculosis, por administrar el BCG dentro de la vejiga, puedo tener tuberculosis al hueso, a la próstata, a los ganglios, puede haber orcoepididimitis, o sea, infección testicular por BCG. Entonces, es importante tener en consideración que este tratamiento puede generar complicaciones e incluso puede dar vejigas contraídas, ¿no? Microvejigas, que es una vejiga característica de la tuberculosis, en este caso urinaria. Por eso que en algunas situaciones está contraindicado aplicarle BCG al paciente. Si yo tengo un paciente inmunosuprimido, no le debo aplicar BCG porque probablemente pueda desencadenar en el paciente por esta administración, porque el micobacterium está vivo, solo que atenuado, pueda generar una tuberculosis sistémica. O de repente, si el paciente tiene hematuria, jamás está contraindicado aplicar BCG. Porque si hay hematuria es porque hay algún vasito, alguna vena que está permeable, y si yo pongo BCG, ese BCG puede ingresar al torrente sanguíneo y se distribuye por cualquier parte del organismo. Si yo tengo un paciente con infección urinaria, también estoy prohibido de sugerir BCG. Primero le trato la infección, veo que se haya curado, que esté asintomático, y recién ahí le puedo aplicar BCG. Entonces, en esos casos, como en pacientes que tienen edad avanzada, no se aconseja administrar BCG. ¿Bien? Ahora, si bien es cierto, estamos en la obligación de tratar de conservar la vejiga en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasivo, en los pacientes que son de alto riesgo, es decir, los tumores que son T1 o los tumores que son de alto grado o los tumores que son T1 y de alto grado, hay situaciones en las cuales no debo aconsejar conservar la vejiga, sino más bien debo proponer extraer, extirpar la vejiga quirúrgicamente. Si es una persona joven, entendiéndose por menor de 60 años, o si es un tumor de gran volumen, hablemos de tumores de 6, 8 centímetros para arriba. Si el paciente tiene un tumor de vejiga y además tiene un carcinoma in situ adicional, en esos casos, así como si el paciente tiene un tumor multifocal, entiéndase más de 4 o más lesiones, a estos pacientes debo sugerirles extirpación total, radical de la vejiga. Si yo le doy tratamiento al paciente intravesical, sea con BCG o sea con quimioterapia, y a los 3 meses o máximo 6 meses me vuelve a hacer un nuevo tumor, es mejor a este paciente volverle a hacer una resección y de allí pasar a una extirpación de la vejiga, o sea, una cistectomía. Igual, si el patólogo me dice que el tumor tiene invasión vascular o el tumor tiene invasión linfática, en estos casos esto le confiere alta agresividad al tumor y no debemos conservar vejigas, se las debemos extirpar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí. Oh, magnífico. Entonces hablemos ahora de cáncer de vejiga músculo invasor, es decir, el que es T2 o el que es T3. T2 cuando ya compromete no solo urotelio, sino tejido conectivo suburotelial o subepitelial, infiltra músculo, y el T3 cuando ya infiltra no solo músculo, sino también grasa perivesical. ¿Bien? En este caso, estas enfermedades son mucho más agresivas.
el paciente tiene una alta tasa de mortalidad. Si yo, paciente, tengo T2 o T3 y no le hago ningún tratamiento, en un año va a hacer metástasis y en año y medio se va a estar muriendo, o máximo 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la opción de tratamiento para estos pacientes? Es extirpar la vejiga. Si esta enfermedad es agresiva, nosotros tenemos que ser más agresivos con la enfermedad. Entonces, ¿qué cosa significa extirpar la vejiga? Que si es varón, vamos a sacar la vejiga con vesículas seminales, con próstata, vamos a sacar ganglios, vamos a sacar todos esos órganos que están circundantes a la vejiga. ¿Y qué pasa si es una mujer la que tiene cáncer de vejiga? Tenemos que sacar la vejiga con el cuello uterino, con el útero, con la pared anterior y el tercio distal de la vagina. Tenemos que sacar ovarios, tenemos que sacar trompas, es decir, hacer una exenteración pélvica. En eso consiste la cirugía de cistectomía en el hombre y en la mujer respectivamente. Por eso que es una cirugía de las más complejas que hay en urología. ¿Bien? Cuando tenemos un cáncer de vejiga que es músculo invasivo, T2 o T3, casi un 60% de los pacientes se diagnosticaron en esa etapa de la enfermedad. Pero un 40% de ellos, en algún momento, en una primera etapa, fueron unos tumores no músculo invasivos que llegaron a progresar y que nos obligan a extirpar la vejiga. Estos pacientes, por más de que nosotros le hacemos tomografía o resonancia y estas pruebas de imágenes salen negativas para metástasis, microscópicamente pueden tener metástasis, o sea, micrometástasis que no las vemos, en un 25, o sea, la mitad o la cuarta parte de los casos ya tienen micrometástasis. Y nosotros los operamos y le sacamos la vejiga porque no vemos la micrometástasis y nos vamos a enterar de ella en el lapso de año y medio después de la operación, cuando encontremos en el seguimiento una tumoración a nivel de la pelvis. ¿Sí? Entonces, estos tumores tienen una alta o bastante considerable tasa de recurrencia. Y mientras más profundo es el tumor, T2, T3, T4, la sobrevida, por ende, va reduciendo, como ustedes ven acá. ¿Sí? Entonces, si tenemos un paciente con un tumor de vejiga, le hacemos una RTU y nos sale que es un tumor músculo invasivo, tenemos 3 meses nada más para operar al paciente. Es decir, es el tiempo máximo que debemos esperar para operarlo. Debemos operarlo antes de los 3 meses. ¿Por qué razón? Porque la micrometástasis que les hablo, que oscila entre 25 a 50%, como les dije acá, sube a 80% si es que me demoro más de 3 meses en operarlo. Por decirles, si lo estoy operando ahora en septiembre, por estas fechas, y encuentro que es un tumor no músculo invasivo, debo operarlo si puedo, en el mismo septiembre, o en octubre, o en noviembre, pero no debo dejar que llegue diciembre para operarlo, porque lo estoy involuntariamente, lo estoy condenando al paciente que tenga más probabilidad de metástasis en un futuro, en los próximos 12 a 18 meses. Entonces tenemos que operarlo pronto, porque esta enfermedad, como les reitero, acuérdense de la fiera, es bastante agresiva. Entonces, si yo tengo un paciente al cual tengo que extraerle la vejiga, es más aconsejable darle quimioterapia, ahora sí la quimioterapia que va por la vena, la sistémica, antes de la operación. Le damos, bueno, no nosotros, sino el oncólogo, le da gencitabina con cisplatino, o le da metotrexate con vinblastina, adriamicina y cisplatino, cualquiera de estos 2 esquemas. Le dan 3 dosis o 3 ciclos cada 21 días, 3 a 4 ciclos le dan. Entonces, cuando administramos al paciente quimioterapia antes de operarle la vejiga, con la finalidad de quemar y disminuir esas micrometástasis y hacer la operación más factible, a eso le llamamos quimioterapia neoadyuvante. Ese es el término que deben ustedes aprender.
quimioterapia neoadyuvante es antes de la operación. Y esto debe ejecutarse dentro de las 8 semanas o 2 meses después de haber operado al paciente y después de haber tomado la decisión que hay que sacarle la vejiga. Para eliminar micrometástasis, para mejorar por ende la sobrevida. La sobrevida global, la overall survival, mejora en un 5% hasta la sobrevida cáncer específica un 8%. Si por un A o B al paciente no se le pudo administrar quimioterapia antes de la operación, es decir, neoadyuvante, ya sea porque no habían turnos, no habían cupos, el paciente no estaba en condiciones, lo que fuera, entonces le administraríamos quimioterapia después de sacarle la vejiga al paciente. ¿En qué casos? A eso se llama quimioterapia adyuvante. ¿En qué casos? Cuando hay patología que nos dice que los ganglios pélvicos, que también se extraen porque se hace linfadenectomía en la operación, eran positivos a neoplasia, o si es que el tumor ya tenía componente T3, es decir, grasa perivesical, o ya era un tumor que comprometía órganos vecinos, sea sigmoide, sea útero, sea el órgano vecino que esté circundante a la vejiga, o sea, llamémosle en el caso de varón próstata. En ese caso se extrae, se le administra también quimioterapia después de la operación. A eso le llamamos quimioterapia adyuvante, con sus ventajas y desventajas respectivamente. Las desventajas ya saben que el malestar, el decaimiento, la caída del cabello, los problemas gastrointestinales, la anemia, neuropatía. Y como les decía, la cistectomía, tanto en hombres como en mujeres, es la cirugía más compleja que hay en urología, por lo laboriosa que es, y tiene de hecho una serie de complicaciones que pueden bordear hasta el 60% de las intervenciones, y de ellas 15% de naturaleza, llamémosle significativa, que implica reintervenciones. ¿Qué complicaciones tempranas podemos ver? Como es una cirugía digestiva, abdominal y urinaria al mismo tiempo, puede el paciente tener ilio, puede tener infección de herida operatoria, septicemias, hemorragias, dehiscencias de la pared abdominal, obstrucciones intestinales, entre otras. Complicaciones tardías pueden hacer obstrucciones intestinales, estenosis de las anastomosis que se van a hacer, pueden haber hernias, pueden haber fístulas, hasta cálculos urinarios se pueden presentar con el tiempo. Sin embargo, como es una cirugía bastante compleja, hay situaciones en las cuales el paciente está contraindicado para llevar a cabo esta intervención. Una es sangrado, diátesis hemorrágica o problemas hemorrágicos en el paciente. Si el paciente ya tiene metástasis, no sirve de nada sacarle la vejiga. Estos pacientes pasan a oncología para que le den quimioterapia sistémica. O si el paciente tiene alguna comorbilidad significativa que impida que se le opere algún problema coronario, algún problema, qué sé yo, respiratorio, en esos casos está contraindicada la intervención. Y si el paciente no se puede operar, por la razón que fuera, o si el paciente no quiere que le saquen la vejiga, porque a veces puede ocurrir, entonces tenemos otras opciones, otra opción que es dar terapia trimodal o trimodal terapia, ¿bien? Que también tiene intención de curación y tiene, si es que se selecciona bien al paciente, la misma tasa de efectividad que una cistectomía, ¿bien? ¿En qué consiste? En extraer todo, en una o en varias operaciones, todos los tumores dentro de la vejiga. Número 1. Número 2, al paciente se le da radioterapia y se le combina con quimioterapia. En eso consiste. Pero el paciente tiene que tener una serie de características para que sea elegible para este tumor. Que sea un tumor no pase de 5 centímetros, que el paciente no tenga hidronefrosis, que no tenga carcinoma in situ, que sea un tumor que solamente llega al músculo, que no comprometa grasa perivesical, que tenga un buen funcionamiento de la vejiga, que no tenga trastornos tipo, que les digo, incontinencias, que sea un tumor único. Entonces, esas características debe cumplir el paciente para ofrecerle este tratamiento. ¿Bien? Y si se compara a 5 o 10 años una cistectomía con
esta modalidad de tratamiento que se llama terapia trimodal. Las tasas de sobrevida a 5 años son similares. Las tasas de sobrevida a 10 años también vean que son similares. Pero hay que seleccionar bien al paciente. ¿Bien? Este es el esquema, luego de hacerle la resección de todos los tumores de la vejiga, el paciente pasa a tratamiento con quimioterapia, radioterapia. ¿No? Pero hay otras opciones también para el paciente que tiene cáncer de vejiga músculo invasor. Si es un tumor que no pasa de 3 centímetros y es un único tumor, le puedo hacer una resección completa, profunda, exhaustiva del tumor de la vejiga. Esto únicamente ocurre por cuestiones de estadísticos en el 10 a 20% de todos los tumores que son músculo invasores, porque por lo general son tumores múltiples. Pero si es el caso, la sobrevida puede llegar hasta un 60% de sobrevida a 5 años. Y podemos hacer cistectomía parcial. Para esto, ¿qué significa cistectomía parcial? Que voy a sacar un pedazo de vejiga, que es el que está conteniendo el tumor, obviamente, pero esto se ve menos probablemente todavía, en el 5 a 6%, perdón, en el 2.5 a 6% de casos. Pero el tumor también tiene que ser único. El tumor no debe pasar de 4 centímetros, no debe tener carcinoma in situ, y debe estar en una parte de la vejiga que se distienda, porque imagínense que tengan un tumor cercano al trígono. No puedo hacer este tipo de tumor porque tendría que desinsertar los uréteres. Entonces, ese tipo de intervención no se hace más que para tumores pequeños y que están alejados del trígono en una parte distensible de la vejiga, ¿no? Ya sea en el fondo, en la cúpula. Y puede tener sobrevidas que llegan hasta el 80%, ¿no? En algunos casos. Y si ya no le puedo hacer ni la operación, ni la terapia trimodal, si no le puedo hacer RTU o de repente cistectomía parcial, una opción más o menos paliativa es ofrecerle radioterapia, luego de la RTU, radioterapia sola, que puede tener una tasa de respuesta completa que oscila entre 50 a casi 80%, y un control a 5 años de hasta un 50% de casos. Esto por lo general se destina para pacientes que no tienen un muy buen estado general, o pacientes que son muy mayorcitos, o su estado funcional, su actividad física, ya sea por sus comorbilidades, está bastante restringida. Pero si hemos tenido que sacar la vejiga, tenemos al mismo tiempo que hacer una derivación urinaria, porque si no, ¿qué hacemos con esa orina? Porque al sacar la vejiga tenemos que dejar libres los uréteres, sueltos los uréteres. ¿Y qué hacemos con la orina? Tenemos que hacer una derivación. Entonces la cistectomía tiene una etapa de extirpación, donde se saca todos los órganos que le he comentado, tanto en hombre como en mujer, y una etapa de reconstrucción. Reconstrucción para hacer un reservorio urinario con la finalidad que el paciente siga eliminando la orina hacia el exterior. Esta es una vejiga, por ejemplo, con el uraco, paredes laterales ya liberadas. Acá pueden ver un uréter y acá pueden ver el otro uréter que ya se desinsertó en una primera etapa de la enfermedad, de la cirugía. Esto es la próstata, este es un varón. Acá pueden ver la uretra y acá hay un hilo que está bajando, o sea, pasando por debajo de la uretra, de la uretra del paciente. Esta es la pieza operatoria, esta es la próstata, la uretra la pueden ver ahí, esta es la vejiga y este es el uraco que estaba pendiendo de un hilo. Una vez que se saca la vejiga, hay que hacer una extirpación de los ganglios a nivel de los vasos ilíacos externos, internos, hasta el nivel donde cruza el uréter sobre la ilíaca común. Todos estos ganglios, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, hay que extraerlos. Es decir, como se ve acá, este es el uréter, por ejemplo, que se ha ligado temporalmente, y acá está el vaso ilíaco, acá se ve mejor. Este es el músculo psoas, este es el ligamento, por si acaso, inguinal, acá está la arteria, y esta es la vena ilíacas externas, este es el uréter. Entonces, hasta en la zona donde el uréter cruza anatómicamente, hay que sacar todo el tejido fibrograso para hacer la linfadenectomía, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y luego de eso, la derivación urinaria. Y disponemos de 2 tipos de derivación urinaria. Hacer un conducto ileal, es decir, sacar 20 centímetros, no sacar, sino aislar 20 centímetros de intestino a nivel del ilio y cerrar un extremo, anastomosar los uréteres, por eso que hacemos una anastomosis terminolateral,
una anastomosis urointestinal, y el otro extremo va abocado a la pared del abdomen para que por ahí, a manera de colostomía, salga la orina. A esto se va a llamar urostomía, se llama conducto ileal. O la otra opción es que aislemos medio metro de intestino, íleon, ya lo vamos a ver, y lo abramos por su borde antimesentérico para darle la configuración, hay mucha costura que se hace acá, darle la configuración esférica de un reservorio urinario, anastomosar los uréteres, y el extremo más distal de este reservorio, anastomosarlo a la uretra del varón, o de la mujer, para que miccione de manera lo más natural o espontáneo posible. Este es en esquema el conducto ileal de Bricker. Este es el doctor Eugenio Bricker, que en el año 1951, cirujano americano, diseñó esta operación. Acá vamos a verla en fotos. Este es el íleon. Hacia este lado está el ciego, y hacia este lado se va hacia el yeyuno. Se aísla el pedículo vascular para asegurarnos que el segmento que vamos a aislar esté adecuadamente irrigado. Ahí se está viendo cómo se está aislando y cortando, de tal manera que una vez que hemos aislado, se corta el intestino, hacia acá se está yendo hacia el colon, o sea, hacia la válvula ileocecal, se secciona por completo, se aísla el asa, que está guardado acá en gasas, se hace el cierre término-terminal con sutura monofilamento de polipropilene, 3 ceros o 4 ceros, se cierra en 2 planos. Esta cirugía la hace el urólogo, por si acaso, no se llama cirujano para esto. Y tenemos ahí ya la anastomosis hecha. Esta es la zona de la anastomosis término-terminal, nuestros 20 centímetros de íleon, un uréter de un lado, el otro uréter de otro lado. Los uréteres se van a pasar, el lado derecho se va a pasar por debajo de la aorta, se va a pasar para que acompañe al lado izquierdo y se van a anastomosar en esta zona. Y este extremo va a ir a la pared del abdomen. Se hace una limpieza porque siempre hay contenido intestinal, como ustedes lo pueden ver ahí. Y se hace la anastomosis término-lateral del uréter con el intestino, o sea, urétero ileal. Bien, son 2 modalidades, la término-terminal, que es la anastomosis de Bricker, o hay otra anastomosis que ambos uréteres se espatulan, se anastomosan entre sí, y a manera de un plato se anastomosan sobre el intestino, o sea, sobre esta zona de acá, sobre esta parte de acá del intestino. Entonces eso se llama anastomosis de Wallace. Cualquiera de las dos. Acá ven un uréter, de acá el intestino, el segmento proximal, y este es el segmento distal, que va a salir al exterior por contrabertura. Ese extremo distal va a salir por contrabertura, como se ve acá, y se van a colocar catéteres ureterales que van a atravesar esa anastomosis con la finalidad que se mantenga impermeable. Ahí se puede ver, se ha evertido esta mucosa y queda este urostoma. Luego se cierra la herida, va el paciente a quedar con unos tutores por una semana y siempre se deja un drenaje. Al final el paciente va a vivir con una bolsita de urostomía, semejante a la bolsa de colostomía, como se ve acá, de por vida, porque esta cirugía no tiene retorno, es una sola. Un control urográfico donde se ve el asa intestinal, que en este caso es el urostoma, y la otra opción es hacer la neovejiga, o reservorio urinario continente ortotópico. Hay 2 modalidades. Se utilizan igual medio metro de intestino, no 20 centímetros como para el conducto ileal. Esta modalidad a manera de W, que es la de Hauptmann, de Richard Hauptmann, alemán, y la modalidad de Studer, que es la que más se utiliza porque consideramos que hay menos sutura que hacer ahí, pero igual se sutura bastante. Se le da una configuración de J, como ven ahí, una configuración de J, y en esta chimenea que no se apertura, que no se abre a diferencia de los 40 centímetros restantes, porque acá hay 10 centímetros, se anastomosan los uréteres para que, valiéndonos del movimiento peristáltico, que va en este sentido, isoperistálticamente, la orina no refluya hacia el riñón, sino vaya hacia el reservorio. Este es el doctor Hauptmann, con su modalidad de reservorio, que la ven ahí. Y este es el doctor Urs Studer, que el año pasado, por estas épocas, falleció.
Él era suizo, diseñó esta técnica. ¿Bien? Vamos a verlo en pasos. Igual, se aísla medio metro de intestino, se hace la anastomosis, se reconstruye. Acá está el medio metro, esta es la reconstrucción, la anastomosis término-terminal, para la restitución del tránsito intestinal. Se apertura 40 centímetros de los 50 que hay, acá se han aperturado, están acá. Se hace un orificio en la zona de la chimenea para que este uréter, que lo ven ahí, con la disección vascular, se anastomose tanto de un lado como de otro lado, y se comienza a suturar para darle la forma de un reservorio urinario. En la parte más declive de este reservorio, que ya está acá confeccionado, va a ser el nuevo cuello de la neovejiga, y ahí pueden ver la uretra y la sonda Foley que viene desde el exterior, ingresa al reservorio urinario, inflamos el globo con unos 20 centímetros cúbicos, y se hace la anastomosis, como ven acá, con una serie de hilos de la uretra a el reservorio urinario. Ahí están los hilos con los cuales se hace la anastomosis, para que luego se jale la sonda y se mantenga unida este reservorio urinario, como se ve acá. Acá este es un uréter, esta es la chimenea y este ya es el reservorio, que ya está anastomosado a la uretra, para que el paciente emisione espontáneamente. Se cierra la herida, se deja siempre un dren, se deja por contrabertura unos tutores ureterales y una sonda vesical que el paciente va a llevar en el interior de esa neovejiga por un lapso de 20 días o 3 semanas. Los controles radiográficos, y bueno, al día siguiente, aunque no se crea, el paciente está sentado, el paciente está de pie, el paciente está caminando, el paciente está sonriente y está comiendo. ¿Bien? Usualmente a la semana salen de alta con su sonda. Bueno, eso es todo con respecto al cáncer de vejiga, haciéndoles el hincapié que esta es una neoplasia bastante agresiva y bastante costosa en su tratamiento por todo lo que implica. Requiere de un manejo multidisciplinario, porque no es solo patrimonio del urólogo, también participa el oncólogo, el radioterapeuta, si es que le vamos a dar terapia trimodal, participa el nutricionista, el personal de enfermería, ¿no? Para el manejo de estos ostomas, hay una serie de profesionales que participan, ¿no? Nutricionista, entre otros. ¿Alguna pregunta sobre cáncer de vejiga? Para pasar al otro tema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor. Claro, ¿me escucho? Doctor, ¿hay algunas medidas como de cuidados para cuando se hace el RTU no perforar la vejiga? O sea, obviamente, como está con el cáncer, no está más engrosada la pared, pero hay algunas medidas como para no llevarse todo y perforar la vejiga. La tasa de perforación en cáncer, en RTU de tumor vesical es del 2%, o sea, 2 de cada 100. Me ha pasado hasta en un par de oportunidades en todos estos años que tengo trabajando. ¿Cuál es la medida? Uno, que tienes que hacer la resección bien cerca del tumor, no alejarte mucho con el equipo, sino hacerlo bien cerca. Y número 2, no tener la vejiga tan distendida, porque si la vejiga está muy distendida con el suero con el que se trabaja, con el cloruro, con el agua destilada, el grosor de la pared se hace más delgadito. Pero si tú trabajas a baja presión, con poco volumen de líquido dentro de la vejiga, líquido que va entrando y va saliendo, la vejiga no va a estar tan distendida y el grosor de la pared no va a ser tan amplio. Bien, entonces de esa manera se previene. Eso sería la sugerencia o el consejo y la respuesta que le daría a tu pregunta. Gracias. Gracias por preguntar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y estos dos casos que me pasaron, no pasó nada porque era una lesión que tú la estás viendo, es una lesión que tú eres consciente en ese momento y lo único que haces es hacer coagulación, coagulas y das por terminada la cirugía y dejas una sonda y no pasa a mayores, no pasa a mayores. Si ya resecaste todos los tumores en ese momento, ahí quedó la operación y si todavía estabas te faltaban tumores que resecar, termina ahí la operación y en unos
10 o 15 días tienes que volver a terminar la operación con los tumores que te habían quedado. Eso es lo que habría que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos entonces a cáncer de testículo. ¿Estamos? ¿Están viendo la presentación? ¿Me dicen si se aprecia? Sí, doctor, sí se ve. Ok, vamos a hablar entonces de cáncer de testículo. Así como se hacen campañas para que las damas se autoexploren la mama, se deben hacer campañas también, y desde ya les comento, para la autoexploración una vez al mes, de preferencia frente a un espejo o en todo caso en la ducha, una autoexploración de los testículos en gente joven, porque el cáncer de testículo no ocurre en personas de 60, 70 años, ocurre en la edad de ustedes, entre los 18 a los 25, incluso hasta los 35 o 40 años. Esa es la edad en la cual se presenta el cáncer de testículo. Entonces deberíamos hacer campañas para autoexploración testicular con la finalidad de detectar algún bulto, algún nódulo, algún aumento de tamaño que por lo general es no doloroso del testículo, o algún aumento de consistencia. ¿Bien? Entonces, si eso ocurriera, automáticamente ocurriera al especialista. No vamos a hablar de anatomía. Sepamos que los tumores de testículo son los cánceres sólidos más comunes en gente joven, adultos jóvenes. Y sin duda alguna es el cáncer más curable. Yo se los voy a demostrar. Este es Lance Armstrong, un ciclista que ganó 8 veces el Tour de Francia desde el año 1999 para adelante, hasta el 2007, hasta el 2006. Y él, un año antes, en 1998, él es americano, le diagnosticaron cáncer de testículo. Lo operaron, le dieron tratamiento, le dieron quimioterapia, y al año siguiente ganó su primer Tour, y de ahí los siguientes. De repente lo conocen a Arjen Robben, seguro que sí, a los que les gusta el fútbol, hasta no hace mucho ha estado jugando por el Bayern, y bueno, recuerdo que le hizo un gol de palomita a Brasil en su cancha, en ese mundial, y él también ha tenido cáncer de testículo, y es peladito, no por la quimioterapia, sino peladito porque así le tocó ser. Pero él ha tenido cáncer de testículo y muy bien se ha desarrollado desde el punto de vista laboral en el deporte y sin ningún problema. Para los que les gusta la música, a él lo conocen seguro. Él ha tenido cáncer de testículo, es del grupo Black Eyed Peas, lo llaman Tabú. Y bueno, también ha salido adelante de esta enfermedad. Y así como él, muchas personas conocidas, como muchas otras tantas sin duda desconocidas, han superado esta enfermedad. O sea, es un tumor curable. Es una neoplasia bastante común, sobre todo entre los 18 y los 42 años. No es muy frecuente, es 1% de todas las neoplasias del varón. Y la incidencia varía mucho dependiendo de en qué parte del mundo tú vivas. Hay zonas geográficas en el planeta donde hay más incidencia de cáncer de testículo que en otras. La mortalidad es baja, es de 0.6 por cada 100.000 habitantes. Hace un par de años solamente habían cerca de 9.000 casos en Estados Unidos y solamente fallecían 400 al año. Tiene una alta tasa de cura y hay 3 picos de incidencia entre 1 y 3 años. En niñitos hay cáncer de testículo también. Entre los 18 y los 42, y hay un tipo de cáncer de testículo que es muy poco frecuente. Yo he visto solamente un caso en mi vida que se presenta alrededor de los 50, 60 años. ¿Bien? Pero lo más frecuente es del que vamos a hablar ahora, entre los 18 y los 40. Y 1 de cada 263 varones puede tener, y de hecho va a tener un cáncer de testículo desde un punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, en Estados Unidos es de 0.9 a 3.7 casos por 100.000 habitantes. En Dinamarca son 8 casos por cada 100.000. En Suiza parecido. En América Latina estamos por 3, 4 casos por cada 100.000 habitantes. En Sudamérica, Chile tiene una alta tasa de cáncer de testículo. Las causas no se saben. Se ha visto que las personas de raza blanca tienen más chance de cáncer de testículo que las personas de raza negra, 3 a 1.
Y si los comparamos a los blancos con los negros, pero que son de África, es 10-1. ¿Sí? Entonces hay una alta incidencia en blancos europeos. ¿Cuál es la causa más frecuente o el factor de riesgo más frecuente? Es la criptorquidia, es decir, la ausencia de testículo en la bolsa escrotal al momento de nacer. ¿Bien? Se ha visto que de los pacientes que tienen criptorquidia, 7 a 10% pueden desarrollar cáncer. Y mientras más alto está el testículo en esa criptorquidia, más probabilidad de neoplasia. Pero si una persona o un niño tiene criptorquidia y se le opera, a esa operación se le llama orquidopexia, que es fijar el testículo en la bolsa escrotal. Esta orquidopexia no te reduce el riesgo que puedas tener cáncer. Asimismo, si tienes criptorquidia del lado derecho, tu cáncer puede ser del lado izquierdo, no necesariamente es del lado donde tienes la criptorquidia. Pero entonces la pregunta que ustedes pueden hacerse es, entonces, ¿para qué le hacen la orquidopexia? ¿Para qué le bajan el testículo? Con la finalidad de que el paciente se pueda palpar y autoexplorar, número 1. Número 2, para que ese testículo cumpla su función desde el punto de vista de fertilidad y desde el punto de vista hormonal, ¿no? Por la producción de testosterona. Entonces, esa es la razón. Pero la criptorquidia es el principal factor de riesgo. La criptorquidia se presenta en personas que nacen a término, 3 de cada 100 casos, o sea, un 3%. Pero en recién nacidos pretérmino, lo que se llama prematuro, ellos tienen un 30% de tasa de criptorquidia. Entonces, ojo, cuidado con los que de repente ustedes vayan a dedicarse a la pediatría o la neonatología, los prematuros, para que informen a sus respectivos padres, a los padres de estas criaturas que ustedes les toque atender en el futuro, avisar que si una criatura tiene criptorquidia y que tiene, obviamente, tiene más riesgo de poder desarrollar una neoplasia, para que los padres estén atentos a la palpación de este testículo y, obviamente, al tratamiento de esa criptorquidia con orquidopexia. Factores de riesgo, entonces, para el cáncer de testículo no solo es la criptorquidia. Si una persona ha tenido cáncer de testículo, tiene un 1 o 2% de chance de desarrollar cáncer en el otro testículo, que estaba normal en un principio. Si alguien en la familia ha tenido cáncer de testículo, los hermanitos tienen riesgo también, o si es que el papá tuvo cáncer de testículo, los hijos también tienen riesgo de tener cáncer de testículo. Si una persona tiene problemas de fertilidad, es decir, que quiere tener hijos y es infértil, no consigue lograr embarazar a la pareja, también puede tener cáncer de testículo. ¿Bien? El síndrome de Down también se asocia a mayor riesgo de cáncer de testículo. ¿Cómo se manifiesta el tumor de testículo? Porque hay un aumento de tamaño del testículo o un aumento de consistencia, o te aparece un bulto, un nódulo. Por lo general no duele. Un 30% de los casos pueden sentir una sensación incómoda de repente, como una pesadez, pero realmente no es dolor. Y en la mayoría de los casos no duele, por más de que aprietes o comprimas el testículo, no duele. O sea, pierde la sensibilidad. Y solo en un 10% de los casos hay dolor en el testículo que está afectado por el cáncer, que esto es por un tema netamente de infarto tumoral, ¿no? Y eso genera isquemia y dolor. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de testículo? Hay 2 tipos de manifestaciones: enfermedad local y enfermedad a distancia. La enfermedad local es el aumento de tamaño del testículo, de una superficie irregular, su consistencia fibrosa. Ojo que puede haber hidrocele en el 10% de los casos. Y enfermedad a distancia, dolor lumbar, hemoptisis, dificultad respiratoria, tos, y hasta puede haber ginecomastia en un 5% de los casos, por lo general unilateral. Este es un tumor de testículo izquierdo, este es un tumor de testículo derecho. Ojo, nunca se opera a través del escroto, siempre hay que operarlo por vía inguinal. Ahora lo vamos a ver. Entonces, cualquier aumento de tamaño del testículo en una persona joven, tenemos que descartar que no sea cáncer de testículo hasta no demostrar lo contrario. A estos pacientes hay que palpar bien el testículo, palpar el cordón espermático, ver cómo están los ganglios axilares o supraclaviculares, palpar el tórax, ver si es que tiene ginecomastia o no, porque pueden haber manifestaciones del cáncer de testículo en estas estructuras. ¿Cómo diagnosticamos? Porque encontramos una masa
nos refiere el paciente, y le pedimos una ecografía que nos va a confirmar la presencia del tumor. Y además solicitamos marcadores tumorales. Son 3 marcadores tumorales: alfa-fetoproteína, subunidad beta, la gonadotrofina coriónica, la misma prueba que es para el test del embarazo, pero esta es una prueba cuantitativa. Y el HDL o deshidrogenasa láctica o lactato de deshidrogenasa. Hay un cuarto marcador que es el microARN P3-221, que todavía está en investigación y en algunos pocos años probablemente ya supere a estos otros 3 marcadores que tenemos. Además de esto, hay estudios de extensión de la enfermedad. O sea, tenemos que hacer tomografía de tórax, abdomen y pelvis o resonancia de tórax, abdomen y pelvis, tomografía cerebral o resonancia cerebral si es que el paciente tiene únicamente síntomas neurológicos, o resonancia de repente ósea o de columna para descartar alguna metástasis en algún punto óseo determinado. Estos son los marcadores que les comentaba: alfa-fetoproteína, subunidad beta de gonadotrofina coriónica. La alfa-fetoproteína tiene una vida media en sangre de 5 a 7 días, de 1 día a día y medio es la gonadotrofina coriónica. Pero los estudios de imágenes tienen grandísima importancia, de ellos la ecografía testicular y la tomografía. La ecografía es importantísima porque nos da un 100% de sensibilidad y puede detectar tumores de hasta 2 milímetros. Por ejemplo, acá pueden ver un tumor de testículo de bordes homogéneos, de ecogenicidad homogénea, pareja, y de bordes bien definidos. Esto se llama seminoma. Y cuando el tumor es quístico, con irregularidades, con calcificaciones, esos son tumores no seminomas. Ya vamos a hablar de la patología. Este es un tumor, este es un testículo normal con su imagen característica en sal y pimienta, y este es un tumor con tabiques, con calcificaciones, con áreas quísticas. Este es de hecho, es un no seminoma. Este es un tumor bien definido, de bordes regulares, con zona hipoecogénica. ¿Es resonancia? Sí, pero la resonancia es más costosa, no es mejor que la ecografía, demora más y no la encuentras en cualquier sitio. En cambio, la ecografía la encuentras en muchos centros, está muy al alcance y tiene 100% de sensibilidad para detectar tumores. Entonces, no se hace resonancia al testículo para ver si es tumor o no. Con ecografía, más que suficiente. Entonces, si a la ecografía yo detecto una imagen hipoecogénica, irregular, que al estudio Doppler tiene flujo sanguíneo incrementado, este es un cáncer de testículo sin duda alguna, sin duda alguna. Además, estos pacientes ya sabemos que pueden en un 10% de los casos tener metástasis. Entonces hay que palpar los ganglios, porque pueden haber ganglios cervicales o supraclaviculares. El paciente que tiene metástasis cerebral y aún así se curan, va a tener alguna manifestación neurológica, de repente vómitos explosivos, cefalea intensa. En esos casos, o movimientos involuntarios, en esos casos se le pide la tomografía o resonancia cerebral, pero si no hay manifestaciones clínicas, no hace falta. De repente hay un dolor óseo marcado en alguna parte de alguno de los huesos o en alguna vértebra, en ese caso se hace resonancia. Entonces, ¿cuál es la característica del cáncer de testículo? Que al iniciar, como aparecen gonocitos o células malignas, a nivel intratubular se van haciendo poco a poco infiltrantes a nivel del testículo. Y como el testículo proviene del retroperitoneo, porque ahí es donde se origina el testículo por debajo del metanefros, de donde nace el riñón, el testículo, conforme va progresando el embarazo, va descendiendo, pasa el conducto inguinal y llega a la bolsa escrotal cuando nace el varón. Entonces, en ese proceso, el testículo va arrastrando sus vasos linfáticos y sus vasos sanguíneos. Por eso que cuando hay cáncer de testículo, la diseminación va a ser al retroperitoneo, a través de ganglios paracavos o intercavo aórticos. Paracavos son los que están al costado de la cava. Intercavo aórticos son los que están entre la aorta y la cava. Y cuando el tumor, eso es para tumores del lado derecho, y si el tumor es del lado izquierdo, tumor testicular izquierdo, la metástasis ganglionar va a ser a los ganglios paraórticos, o sea, al lado de la aorta, o intercavo aórticos también, o sea, entre aorta y cava.
De allí, los ganglios van a ascender, los ganglios que están comprometidos por neoplasia van a ascender hacia los ganglios mediastinales y de ahí hacia los ganglios supraclaviculares. O sea, no hay ganglios supraclaviculares si es que no hay ganglios mediastinales o retroperitoneales. Van en escalerita, progresando. Esto es lo mismo que les he comentado. Pero también tienen la opción de, eso es cuando la diseminación es por vía linfática, pero si es por vía hematógena, hay algunos tumores, como voy a explicarles ahora, que son netamente de diseminación hematógena. En estos casos, pueden ir directamente al pulmón, al hueso, al cerebro, a donde sea, ¿ya? Esto es cuando hay diseminación hematógena. ¿Cómo es la clasificación TNM? Hablamos de tumor in situ cuando es un tumor intratubular, es decir, microscópico. Está al interior y obviamente no es palpable, pero esto se descubre por lo general en los pacientes que tienen infertilidad y esto se ve en menos del 1% de los casos, pero si estos tumores no los tratamos a tiempo, en el 50% de los casos, en el lapso de 5 años, ya van a ser invasivos. Entonces, este es el tipo de tumores o cánceres de testículo que se le detecta a los pacientes que tienen infertilidad. Los tumores T1 son tumores que están dentro del testículo, o en todo caso en el epidídimo, pero no tienen compromiso linfovascular ni linfático. ¿Bien? Pueden estar en el testículo, en el epidídimo, pero no tienen infiltración linfovascular. Los tumores T2 también están en el testículo o de repente en el epidídimo, pero ellos sí tienen invasión linfovascular o en todo caso se salieron del testículo y ya están afectando más allá de la túnica albuginea, la túnica vaginal. O sea, han salido y están comprometiendo la túnica vaginal, ya sea la capa visceral o la capa parietal, cualquiera de las dos. O además pueden tener infiltración linfovascular. Los tumores T3 son tumores que ya se van al cordón espermático, por eso es importante palpar bien al paciente, palpar el testículo, palpar el cordón, para ver si es que este se encuentra desde el punto de vista clínico comprometido por el tumor. Y los tumores T4 son aquellos que invaden el escroto, ¿no? Invaden la pared, se salen, proliferan, y eso es por un descuido descomunal, ya salen y se exteriorizan a través de la piel del escroto. Tenemos 3 tipos de estadios. Un tumor, por decirle un cáncer, estadio 1, es cuando solamente está en el testículo y la tomografía, la resonancia, todo está normal. Estadio 2 es cuando en la tomografía o en la resonancia encontramos ganglios a nivel del retroperitoneo. Será 2A, 2B y 2C. 2A cuando los ganglios son menos de 2 centímetros, ya lo vamos a ver. 2B cuando los ganglios son entre 2 a 5 centímetros. Y 2C cuando los ganglios pasan de 5 centímetros. Eso es estadio 2. Y el estadio 3 es cuando el paciente tiene ya metástasis, muy al margen del tumor del testículo. Y sin duda muchas veces de ganglios también retroperitoneales. O sea que tiene metástasis o bien al hueso, o al cerebro, o al pulmón, o al hígado, entre otros. Entonces, estadio 1, solamente hay evidencia del tumor en el testículo y el resto de pruebas están normales. Estadio 2, cuando hay ganglios retroperitoneales. Y estadio 3, cuando ya tiene metástasis en órganos diversos. Este es un estadio 2, por ejemplo. 2A, los ganglios son menos de 2 centímetros. Acá lo vemos. Riñón, uréter, vena cava inferior, aorta, uréter y riñón izquierdo. Y entre la aorta y la vena cava inferior hay ganglios que no pasan de 2 centímetros, que no deberían existir acá. Estos son ganglios intercavo aórticos. Es un T2A, porque no pasan de 2 centímetros. 2B, cuando los tumores a nivel del retroperitoneo están entre 2 a 5 centímetros. Igual, riñón, pelvis renal, vena cava inferior, aorta, acá hay un tumor que no pasa de 5 centímetros, pero claramente es más de 2 centímetros, pelvis renal y riñón izquierdo. Entonces, este es un 2B. Y 2C es cuando las masas son más de 5 centímetros a nivel del retroperitoneo. Vean, tremendas y exorbitantes masas que son de uno, incluso de otro lado. Así nos encontramos con tumores del testículo a veces. Tremenda masa testicular, tremenda masa retroperitoneal, en este caso derecha, ¿no?
masa predominio derecho, que elonga la arteria renal, que elonga la vena renal. En este caso es la vena renal izquierda y esta es la vena renal derecha. Estos pacientes van directo a quimioterapia y después se les opera. Se les hace el tratamiento quirúrgico. Entonces, no nos olvidemos del estadio 3, que ya puede tener metástasis pulmonar, como vemos acá, múltiples metástasis, imágenes como en suelta de globos, o pueden haber tomográficamente estas imágenes, o a nivel cerebral, a través de tomografía o resonancia. ¿Cuál es el tratamiento para el cáncer de testículo una vez que hemos hecho el diagnóstico? Una vez que hemos hecho la tomografía y vemos hasta dónde está afectada la enfermedad. El primer paso es sacarle el testículo con ligadura alta del paquete vascular. Tumor del testículo derecho, nunca cortar el escroto. El tumor del testículo o sea, derecho o izquierdo, se opera por la ingle, como si fuera una hernia inguinal, igualito, acá. Bien, acá está el tumor del testículo derecho, se hace la incisión, se abre fascia celular subcutánea, fascia de Camper, escarpa, se abre el conducto inguinal y por la zona escrotal se hace pasar por este túnel, llamémosle así, el testículo que ya se clampó el cordón espermático a nivel del anillo inguinal profundo. En ese momento se puede aprovechar para dejar una prótesis, si el paciente lo desea, una prótesis testicular, y se empieza a cerrar la aponeurosis del conducto inguinal con sutura continua, usualmente ácido polidicólico, multifilamento, en un solo plano, subjet. Luego ahí se ven cómo se está cerrando, y luego celular subcutáneo, fascia de Camper, escarpa y la piel, ¿no? En este caso se puso grapas. Entonces el testículo lo enviamos al patólogo y el patólogo nos va a decir qué tipo de tumor es. Desde el punto de vista histológico, los cánceres de testículo pueden ser germinales y no germinales. Tumores no germinales son raros. Es decir, son tumores o de célula de Leydig o del Sertoli o son linfomas. Pero la mayoría de los tumores son germinales, seminomas o no seminomas. Y hay tumores que son mixtos, es decir, tumores que tienen tanto seminoma como no seminoma. Los seminomas son de dos tipos, típico y anaplásico, nada más. Antes había un espermatocítico que yo les comentaba que se veía en personas de 50, 60 años. Esto ya desapareció de este grupo de seminomas y ha pasado al grupo de no germinales. Y los otros tumores son los no seminomatosos, que son de diferente estirpe histológica, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, teratoma, tumor del saco vitelino, entre otros. Acordémonos que los tumores seminomas, por lo general, tienen marcadores tumorales negativos, es decir, alfa-fetoproteína, subunidad beta de gonadotrofina corónica son negativos, HDL son negativos, pero la excepción es que un 15 a 20% de los casos pueden tener marcador positivo. Y si tienen marcador positivo, únicamente es HCG. No hay marcador de alfa-fetoproteína, eso también es pregunta de examen. Entonces, en el sentido contrario, los tumores del otro bando, que son los tumores no seminomatosos, ellos siempre tienen marcadores tumorales positivos, pero la excepción es que un 15 a 20% de los casos, o sea, raramente no lo tienen. O sea, al revés de los seminomas, ¿ya? Entonces, lo usual es que los seminomas tengan marcadores negativos, y lo usual es que los no seminomas siempre tengan marcadores positivos. Pero hay esa excepción en ambos casos, 15-20%. Los tumores de células germinales tipo seminomas, cuando los detectamos al momento del diagnóstico, hasta un 80% de los casos son estadio 1, o sea, limitado al testículo. ¿Qué significa? Que tomografía, resonancia, todo es normal. Un 10 a 15% de los casos pueden tener componente de metástasis, como los que le he enseñado a nivel del retroperitoneo. Y un 5 a 10% de los casos pueden tener metástasis visceral, hígado, pulmón, cerebro, hueso, lo que sea. En cambio, los tumores que son no seminomas, 70% de ellos ya tienen metástasis al momento del diagnóstico. Estos son tumores seminomas, para que vean la imagen, que son de tipo clásico o típico y el anaplásico.
ya este espermatocítico ya desapareció de este grupo. Los seminomas son de crecimiento lento, por lo general se presentan en cuarentones, treintones y cuarentones los seminomas. ¿Ah? Y un 10 a 15% de los casos pueden tener marcador tumoral con beta-HCG. ¿Por qué? Porque tienen elementos del sincitio trofoblasto. Este es un seminoma, lo ven y no se van a olvidar nunca. Ecográficamente son homogéneos, son hipoecogénicos, son parejitos y de bordes regulares, bien delimitados. Entonces, por eso la ecografía tiene un 100% de sensibilidad para diagnosticar tumores de este tipo. En cambio, los tumores heterogéneos, irregulares, con calcificaciones, con quistes, esos son tumores no seminomas, de bordes mal definidos, esos son completamente heterogéneos, son los no seminomas. Y los no seminomas, a diferencia de los seminomas que son en cuarentones, los no seminomas se ven en gente más joven, 18, 20, 25 años, en más jovencitos se ven. Esas son características entre uno y otro, como les he comentado. Entonces, los seminomas se ven en el 50-55% de los casos de todos los tumores testiculares germinales que estamos hablando, entre 30 y 45 años, como les decía. Se diseminan por vía linfática, acuérdense de las tomografías que hemos visto. Sus marcadores tumorales son negativos, pero un 15-20% de los casos pueden tener marcador tumoral positivo por HCG, beta-HCG. En cambio, los no seminomas son del 50 o 45% de todos los tumores, o sea, un poquito más son los seminomas que los no seminomas. Pero estos no son únicos, los no seminomas tienen múltiples tejidos histológicos mezclados entre sí. Las formas puras, en otras palabras, de tumores no seminomas son raros. Por lo general, se presentan estos tumores entre gente jovencita, 18, 25, máximo 30 años. Estos, por lo general, se diseminan por vía hematógena, por eso decíamos que un 60-70% son metastásicos al momento del diagnóstico. Y los marcadores tumorales, lo usual es que sean positivos. Raramente, 10 a 15% de los casos, son marcadores negativos. Lo usual es que sean marcadores positivos. Entonces, los seminomas vienen mezclados, teratomas con teratocarcinomas, con un poquito de carcinoma embrionario, o viene con un poco de coriocarcinoma, o de tumor del saco vitelino, vienen mezclados entre sí. Estos son la clasificación histológica de Dixon y Moore de los tipos de células, en este caso tumorales germinales testiculares, ¿no? Carcinoma embrionario es el más frecuente dentro de los no seminomas. Acá una imagen de ellos para que lo vean. El coriocarcinoma tiene la particularidad que son tumores pequeños, pero que son en el 100% de los casos metastásicos por su alta tasa de proliferación. Sin embargo, así se curan, ¿eh? Son poco frecuentes. Coriocarcinoma se ve en menos del 2% de los casos. Pero a pesar de que son escasos, a pesar de que son pequeños, cuando los diagnosticas ya tienen metástasis en el 100% de los casos. Pero con todo se curan. Este es un coriocarcinoma con alto tejido necrótico, por lo que se multiplican con mucha rapidez y son hematógenos. Los teratomas son tumores que no responden a la quimioterapia ni a la radioterapia, solamente a la operación. Y se caracterizan porque se presentan tanto en niñitos de 1 a 3 años como en personas, como les decía yo, entre los 18 y los 40 años. Se caracterizan también porque contienen restos de las 3 capas embrionarias, tanto ectodermo, mesodermo y endodermo. Estos son los tumores que tienen quistes, que tienen calcificaciones, a veces vienen hasta con pelos estos tumores en su interior, porque tienen origen de las 3 capas embrionarias. Este es un teratoma, que tiene calcificaciones, quistes, son completamente irregulares. Hasta cartílagos a veces tienen en su interior. Tumores de saco vitelino que se ven no muy frecuentes en adultos, más se ven en niños, pero tienen buen pronóstico en niños y en adultos. Entonces, esta es la clasificación de los tumores de testículo desde el punto de vista terapéutico que vamos a desarrollar en este momento. Cuando el tumor es estadio clínico 1 y hablamos de seminoma, se curan en el 100% de los casos. Estadio clínico 1 es que solamente están en el testículo.
Entonces, a estos pacientes, luego de extirparles el testículo, hay que ver si tienen factores de riesgo. Son dos factores de riesgo fundamentalmente. Que el paciente tenga retetestis, o sea, que el tumor esté afectando la retetestis, o que el tumor tenga más de 4 centímetros. Si el paciente tiene alguno de estos dos factores, tiene posibilidad de tener metástasis, así no la ve en la tomografía, de un 16, 15, 16 a 30%. Entonces, a estos pacientes que a pesar que la tomografía sea negativa y tiene factor de riesgo, a esos pacientes hay que darles tratamiento para ese retroperitoneo. ¿Bien? Si no tiene factor de riesgo, es decir, si no tiene estos dos factores, posibilidad de recurrencia, es decir, de tumor en el retroperitoneo es 4 o 6%, pero si tiene factor de riesgo, 15 a 20%, incluso hasta 30%, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes si tiene factor de riesgo? Se le da radiación sobre esa área, no al testículo, sino sobre el retroperitoneo, o se le da quimioterapia, 1 o 2 sesiones de carboplatino, eso lo da el oncólogo o eso lo da el radioterapeuta, no lo del urólogo. El urólogo lo envía para que le complementen ese tratamiento. ¿Qué pasa si el tumor es estadio 2, es decir, aquellos que tienen metástasis a nivel del retroperitoneo, como las imágenes que hemos visto? Hablando de seminoma, se curan en el 98% de los casos. Si es 2A, es decir, que tiene tumorcitos de 2 centímetros o menos, se les da radioterapia o quimioterapia. Si es 2B o 2C, es decir, que tiene tumores de más de 2 centímetros o incluso hasta 5 centímetros, se les da quimioterapia 3 cursos. ¿Cuál es la quimioterapia? Bleomicina, etopósido y platino, por eso se llama BEP. 3 cursos, es decir, 3 ciclos, cada 21 días le dan esos 3 medicamentos, ¿ya? Eso lo da el oncólogo. ¿Y qué pasa si ya tiene metástasis? Es decir, si es estadio 3. Estos pacientes todavía se curan, en un 90%, o sea, 9 de cada 10 se curan. Se le da 4 ciclos de bleomicina, etopósido y platino, o sea, BEP, o 4 ciclos de vinblastina, isofosfamida y platino. Eso lo juzga el oncólogo. El oncólogo ya decide cuál de los dos le da, en base a los criterios que ellos manejan. Acordarnos que los seminomas son sensibles a la radioterapia y también a la quimioterapia. En cambio, los no seminomas que vamos a hablar ahorita, solamente se les puede dar quimioterapia, no funciona la radioterapia. Este es el esquema de manejo que hemos hablado hace un ratito en seminomas. Y el tratamiento de los no seminomas, ¿cómo es? Siendo estadio clínico 1, es decir, que solamente están en el testículo y tomografía, todo está normal, se curan en el 99% de casos. ¿Cuál es el factor de riesgo en el no seminoma? Es diferente al del seminoma. El factor de riesgo son 2. Que tenga invasión linfovascular o que tenga carcinoma embrionario, pero más del 50% del tumor sea carcinoma embrionario. Ese es el factor de riesgo. ¿Bien? Si a estos pacientes no tienen factor de riesgo, o sea, ninguno de estos dos factores de riesgo, el patólogo te dice, no hay invasión linfovascular, el patólogo te dice, carcinoma embrionario hay, pero no pasa del 50%, entonces yo le puedo ofrecer 70% de curación solo sacándole el testículo. Pueden recurrir en un 25 o un 30%. Eso es en el caso que tengan factores de riesgo, ¿ya? Entonces, si hay factores de riesgo, ¿qué cosa hacemos? Se le da a este paciente quimioterapia. 3 ciclos de bleomicina, etopósido y platino por parte del oncólogo. Y la otra opción, 2 ciclos, perdón, de bleomicina, etopósido y platino por parte del oncólogo. Y la otra opción es que si el paciente tiene factores de riesgo, invasión linfovascular o carcinoma embrionario, más del 50%, le puedo hacer una extirpación de los ganglios retroperitoneales. Eso se llama linfadenectomía retroperitoneal. ¿Ya? Ahora vamos a hablar al respecto. ¿Qué cosa es linfadenectomía retroperitoneal? Que a través de una intervención voy a sacar todos los ganglios de esta zona si el tumor es del lado derecho, es decir, todos los ganglios para cabos intercavoaórticos y parte de los o paraaórticos entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Y si el tumor es del lado izquierdo,
esta es el área o segmento donde se sacan los ganglios o donde se hace la linfadenectomía retroperitoneal. Pero esto es en el caso que el paciente tenga factores de riesgo, hablando de no seminoma, y los factores de riesgo son invasión linfovascular o porcentaje de carcinoma embrionario más del 50% de todo el tumor que se envió. ¿Qué pasa si es estadio 2? Es decir, que tiene ganglios de 2 centímetros o hasta de 5 centímetros. Es estadio 2 porque es 2A, 2B y 2C. En ese caso, se curan en el 99% de los casos. Pura quimioterapia. Bleomicina, etoposide y platino, 3 cursos. Y si ya es no seminoma y es estadio clínico 3, es decir, tiene metástasis, también se curan hasta en un 60-80% de los casos, pero con 4 ciclos o cursos de bleomicina, etoposide y platino, o vinblastina, isofosfamida y platino. Por eso que el manejo es en conjunto multidisciplinario. Este es el esquema. Pero a estas tremendas masas que hemos visto y que les he mostrado en las imágenes, luego de darles quimioterapia, a veces no desaparecen del todo. A eso se llama masa residual post-quimioterapia. Entonces, hay 2 tipos de masas residuales, si es seminoma y si es no seminoma. Si es seminoma y le dan el bleomicina, etoposide y platino, se le hace un control tomográfico al mes y medio de terminar esos 3 ciclos. Y si queda un tumor que no pasa de los 3 centímetros, no se le da nada ni se le hace nada al paciente, se le pasa a vigilancia u observación. Si pasa esa masa después de la quimioterapia, así sea un tamaño inmenso como el que hemos visto, y pasa de 3 centímetros, a ese tumor, que es residual post-quimioterapia, se le hace una tomografía, un PET scan, un PET colina se le hace. Y si esa masa, y si esa masa que es más de 3 centímetros al PET resulta con viabilidad tumoral, a este paciente hay que operarlo, hay que hacerle una linfadenectomía retroperitoneal. ¿Ya? O sea, cirugía. Si el PET dice que es negativa esa masa de 3 centímetros, no se le hace nada. ¿Por qué? Porque debe ser seguro necrosis o debe ser fibrosis que quedó después del tumor. ¿Qué pasa si es un tumor no seminoma y es una gran masa y le damos quimioterapia? Y a las 6 semanas le hacemos una tomografía. Si no se ha limpiado y no ha desaparecido del todo la masa, entonces vemos el tamaño. Y si el tamaño es más de 1 centímetro, hay que darle tratamiento. Pero si es menos de 1 centímetro, lo observamos. Ojo, para los seminomas es 3 centímetros. Para los no seminomas es solo 1 centímetro. Y para los seminomas, no solo basta ser de 3 centímetros, sino que si es de 3 centímetros o más, hay que hacerle un PET scan. Y solo si el PET scan es positivo, recién se le da tratamiento quirúrgico a este paciente, como vamos a ver ahorita. Pero si es un no seminoma y el tumor que queda es menos de 1 centímetro, ahí quedó. Pero si pasa de 1 centímetro, hay que operarlo. ¿Por qué razón hay que operarlo? Porque puede haber un tumor tipo teratoma en un 40% de los casos, o puede haber tumor viable en un 20% de los casos. Estamos hablando que el 60% hay tumor. O puede ser solamente ese tumorcito, fibrosis o necrosis en un 40%. Esto es una linfadenectomía retroperitoneal de rescate después de una tremenda masa que queda después de ofrecerle quimioterapia. Entonces, por ejemplo, acá hay un caso que operamos la vez pasada, les voy a mostrar. Acá ya se abrió la cavidad abdominal, todo esto es retroperitoneo. El tumor que se va a ver mejor ahora es esta zona de acá. Por acá algo que se ve en la cava inferior. Esto es intestino, por acá va a estar el riñón, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Acá ya se ve la vena cava, acá se ve la cava inferior, acá se ve la aorta abdominal con la ilíaca común izquierda y derecha. Acá se ve algo del tumor. Bien, este es el polo inferior del riñón derecho. Acá se ve mejor, ya se extirpó el tumor, este es el tumor, ya se extirpó. Bien, y todavía quedan ganglios retroperitoneales que hay que extirparlos en su totalidad. Ya se extirpó el tumor y se extirpan en general todo el tejido fibrograso de la zona paraórtica, paracava, intercavo aórtico. Al final queda la vena cava,
sin ganglios. Este es el uréter, este es la aorta abdominal con la ilíaca externa e interna, este es el otro uréter y este es el riñón. Entonces se hizo la linfenectomía, se llama de rescate, linfenectomía retoperitoneal de rescate. ¿Bien? Este es el esquema de lo que se hace cuando hay masas retoperitoneales. Y bueno, el paciente después de este tratamiento pasa a vigilancia, y la vigilancia consiste en que cada 2 meses el primer año, cada 3 meses el segundo año después del tratamiento, cada 4 meses al tercer año y semestralmente cuarto y quinto año, y de ahí anualmente se va a entrevistar con el urólogo. ¿Para qué? Para examinarlo, pedirle marcadores tumorales, placa de tórax y una ecografía abdominopélvica. Y solamente al final de cada año se hace una tomografía para ver si es que hay alguna recidiva tumoral. Ese es el seguimiento que se hace. Si hubiera alguna recidiva, el paciente nuevamente hay que reevaluarlo, quizás se le da quimioterapia, ya se hace juntas médicas para ver el tratamiento más oportuno, si es que se extrae el tumor o la masa que pueda brotar en alguna parte del organismo. ¿Bien? Eso es todo con respecto a cáncer de testículo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna curiosidad? Doctor, disculpe, ¿no hay inmunoterapia para cáncer de testículo? Inmunoterapia no hay, hay solo quimioterapia. Hasta ahora no hay desarrollo en esa área con respecto al cáncer de testículo. No existe inmunoterapia. Sí hay para el cáncer de vejiga, pero no para cáncer de testículo. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces les agradezco su atención y entiendo que van a tener una clase adicional con otro colega en este momento, así que no me extiendo más para que ustedes puedan continuar con él. ¿Ah? Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.